Quiero decirles que alrededor de Irapuato, aproximadamente 320 kilómetros alrededor, se mueve el 60% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Y si bien esto no fue por las decisiones de mi abuelo, pues sí puso su granito de arena para que esto sucediera. Entonces, una fuerte aplauso, por favor, para don Fernando Barba, quien este festejo es en honor a él, ¿no? Muchas gracias, Tito, como ya le decía. Oye, voy a profundizar un poquito en lo que vimos, o sea, porque al final de cuentas a nosotros nos interesó muchísimo las pláticas de ustedes dos. Es un sector empresarial con el que nos encontramos aquí, un sector empresarial pujante, o sea, muchos de los números que tú viste y que mencionaste, Rodrigo, pues tiene que ver con toda esta gente que estamos aquí. Y al final de cuentas me curé a bajarme a lo micro, ¿no? O sea, realmente que nos basemos a lo que está sucediendo en el Estado y poder profundizar un poquito en ese sentido. A ver, es bien sabido que López Obrador se dedicó a golpetear a Guanajuato, el único estado que perdió, el único estado que ganó Ricardo Anaya en las elecciones del 2018. Y bueno, pues digo, si bien es cierto también que todo el mundo, amigos que vemos de fuera, nos dicen, oye, todos los días que prendo las noticias veo un tema en Irapuato, veo un tema en Guanajuato, pero es algo que no lo vivimos al día a día. O sea, hoy por hoy, ustedes vieron, estuvimos cenando, estuvieron en restaurantes, y no es como que nos estemos dando cuenta que no podemos vivir en esta ciudad. No es cierto. Si nos golpearon, si nos tocaban ciertos elementos de la Guardia Nacional, nos recortaban, no nos los enviaban. Si nosotros dábamos un peso en impuestos, no nos lo regresaban, nos daba menos. Y esto es algo que no podemos tapar el sol con un dedo. Oportunidades. Número 1. Sabemos que todos los parques industriales del norte del país están saturados. Ya no hay más. Ya no hay, y menos para un Tesla, y menos para una industria que se quisiera poner por el tema del nearshoring. Aquí sí, estamos al 33%. O sea, realmente tenemos una desocupación a nivel industrial bastante fuerte. Sí tenemos un problema, el tema de energía, y lo tenemos que solucionar. Y también el tema del agua. Sin embargo, sí quisiera, como decía mi abuelo, hay que pensar lo peor que nos puede pasar. Y lo peor que nos puede pasar es que llegue Claudia Sheinbaum. Yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿cuál sería el efecto en particular en Guanajuato, en nuestras empresas, en nuestra vida diaria? Porque nosotros somos proveedores de impuestos. Ante el reto que va a tener este gobierno en una limitante gruesísima fiscal, que ya hablamos que probablemente no se venga una reforma, pero que se va a ocupar porque realmente ya estamos saturados al 55% de nuestro Producto Interno Bruto y lo debemos, que es como si tuviéramos una tarjeta de crédito y la debíamos al 55%. Yo sí quisiera ver el papel de Claudia Sheinbaum aquí en Guanajuato y saber su opinión, si me lo permiten, Osvaldo y Rodrigo. Gracias. Como todo cambio político, vamos a tener que esperar algunos ajustes, mi estimado Sergio, urgentes, porque la política monetaria mexicana no está sana, no es una política recaudatoria que, digamos, está sustentada en números. Dicho de otra manera, los números que nosotros tenemos ahorita están totalmente maquillados, y no porque sea un actor en el gobierno como López Obrador, sino porque es lo que tienen que ofrecer. El tema que es muy preocupante es el tema de todos los apoyos que hay socialmente hablando, porque eso genera un déficit fiscal, que Rodrigo lo planteó y lo ha hablado muchísimo en sus participaciones en su programa y todo lo que él hace en imagen. Y la cuestión, siendo muy fríos, a nosotros nos busca mucho el empresario, dice, es que yo me quiero amparar, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Ahora con la reforma fiscal, simple y sencillamente con el tema de las afores, preocupante, hay un boquete ahí de 90, 100 mil millones de pesos que de dónde demonios van a salir, nadie sabe, pero están dentro de la situación que viene incluso con la reforma que hicieron a y a todos los demás ordenamientos. Creo que aquí lo más preocupante es la capacidad de productividad real del país. Y segundo, el tema de producción de esos negocios que generen, que den, que aporten y que puedan trascender en el tiempo. Acertadamente lo decías con el tema de los parques industriales hacia el norte del país, hay ahorita escasez, necesitan, y aquí hay mucha manera de hacer negocio, y parques simplemente aquí en Irapuato, los últimos que hicieron, hay una turbina que tiene excedentes de electricidad y no se está utilizando. En fin, el tema es ser totalmente fríos en cuanto a qué tiene
hacer cada negocio particular. Cada empresa de ustedes es diferente y cada una tiene necesidades diferentes que cubrir. ¿Qué hay que hacer ahí? Creo que hay que hacer un plan B y C para los próximos años, hacer el ejercicio ya, incluso si queda Claudia o queda Sheinbaum o queda, perdón, Xóchitl, como sea, porque es atípico el sexenio que tenemos enfrente, totalmente atípico. Si se dan los indicadores como van, que a mí no me gustan nada en lo particular, definitivamente hay que ocuparse porque vienen dolores de cabeza. Si quedara, por alguna manera, Xóchitl lo lograra, pues también no sé cómo lo va a hacer porque no está claro la situación, no sé con qué equipo lo vaya a contrarrestar. Habría que ver quiénes quedan en los puestos claves como una secretaria de Hacienda, la materia de lo que es comercio exterior. Realmente tuvimos una política exterior nula en estos 6 años, preocupante a más no poder, y tendríamos que reactivar muchas cosas que quedaron en el tintero y hasta quitaron, ¿no? Entonces, el área médica, caray, ahí nos pudimos perder una hora hablando aquí. Entonces, son situaciones que hay que prever, es atípico, véanlo desde ese rango. Yo pondría para el uso de la voz a Rodrigo, estamos aquí todos, salgámonos y veámonos desde el ángulo que quieran y sobre esa base hay que planear, porque es un sexenio totalmente atípico el que viene enfrente, quede quien quede, y para mí lo más preocupante es que estoy viendo en empresas que apenas se están acercando y ¿qué opinas? ¿Qué ves? Acertadamente, como decía Sergio, y al final del día, oye, pues ya tenemos que estar preparados porque las votaciones son una semana y en octubre se entrega, ¿no? La presidencia, así es que la deja, ¿no? Porque también, híjole, no quiero meterme en ese tema, pero tengo mis serias dudas de que pueda pasar en los próximos meses. Al final del día es atípico y bueno, México es maravilloso y ha sobrevivido en tantos sexenios con lo que ha venido sucediendo. Uno más, pero uno más muy complicado, mucho más que para mí, mi punto de vista, que cuando le entregó Salinas de Gortari a Cedillo en ciertas situaciones, ¿no? Digamos, como lo veo es, de repente, si uno ve muy el corto plazo, pues eres un brasileño, ¿no? Sales corriendo, pero en realidad me parece que el margen de maniobra que tiene quien venga es muy limitado y lo que empiezo a ver en términos de Claudia Sheinbaum, ¿no? Depende uno que vea si las encuestas, tal, hay que esperar, hay que ir a votar porque en la medida en que más personas vayan a votar, más cambia, digamos, la mezcla, digamos, de la tendencia porque hay un componente movilizado por programas sociales que es digamos, un mínimo. Y mientras nosotros pongamos el otro mínimo importante, la sociedad pues va a cambiar. Somos un país de clases medias. Pero lo que empiezo a ver de la candidata oficial es que es muy pragmática y voy viendo distintos elementos que me dicen el barco y el margen de maniobra cuando ponía ese slide no quiere chocar contra el acantilado. Punto 1. Si uno ve los precriterios de política económica que planteó Rogelio Ramírez de la O, yo les puse mucha atención, me preocupaba que no vieran la realidad, porque lo que les suele ocurrir a los autócratas es que se inventan los otros datos. Y cuando tú dices, yo en los precriterios veo que tengo que mejorar la posición fiscal de México, no está muy sencillo entender cómo lo van a lograr, porque el secretario Ramírez de la O dice, no, lo que pasa es que ya no va a estar el gasto de las obras emblemáticas, pues tenemos que cortar el listón, y entonces eso nos va a ayudar. No se ve necesariamente claro, pero la intención es lo importante. ¿Por qué? Porque si uno ve la deuda como porcentaje del PIB, México es de los países emergentes que tienen mejores niveles. Entonces hay un espacio todavía que podrías utilizar. Afortunadamente lo que te dicen hoy es no lo voy a utilizar. Le preguntaron de la convención bancaria a ella, oiga, ¿va a ratificar al secretario de Hacienda? Y ella, yo estaba esperando, estuve a punto de entrevistarla y estaba esperando que dijera, no lo sé, porque la forma, Salvador Camarena, un periodista, como que la había arrinconado, entonces no le había dejado mucha opción porque le dijo, oiga, el secretario es buenísimo, ¿no? Lo dejaría, pues tenemos que dijera que no, mañana la corre el presidente. Pero luego lo ratificó y dijo, no, sí se lo voy a pedir. Rogelio Ramírez de la O dijo, lo voy a pensar, ¿no? Lo cierto es que lo que te dice es que va a haber continuidad y la continuidad de los precriterios es consolidación fiscal. Y eso quiere decir que están viendo el acantilado. Vamos a liberar el acantilado, tiendo a pensar que sí. Lo segundo, por lo cual creo que ella es distinta al presidente. El presidente es de caprichos, te puede cancelar un aeropuerto. Siempre pienso en el presidente López Obrador y digo, le arrancó una derrota de las manos de la victoria. No, ya tenía la victoria, estaba solo ante la portería, era gol. Si no cancelaba el aeropuerto de Texcoco, me imaginaba este escenario, digo, es decirlo de escritorio de café o de agua aquí en una mesa, que suena muy bien, pero el propio Alfonso Romo, era lógico, ¿no? Salió, ¿se acuerdan cuando iba a anunciar la decisión en octubre? Ya era el presidente de México, básicamente Peña Nieto había decidido darle el poder anticipadamente. Y entonces, Carlos Slim hace una conferencia y le dice, oiga, si no va a querer el aeropuerto de Texcoco, démoslo a nosotros, ¿eh?
¿Por qué? Porque si tú lo concesionabas, se lo dabas a Slim y a un grupo, se supone que se iba a hundir aquello, bueno, pues es su riesgo, el riesgo del señor, ¿no? Iba a recibir 14,000 millones de dólares fresquitos. Y entonces no iba a tener que irse por todos los fideicomisos, recortar las guarderías, una serie de cosas. Y con eso arrancabas tu primer sexenio. Era una maravilla, porque tenías dinero fresquito, no tenías que recortar el gasto, mantenías la posición fiscal del país y todo era perfecto. Sin embargo, por el capricho, nadie sabe, el propio Alfonso Romo es un misterio cuando le preguntan, oye, ¿por qué lo cancelas? Pues no sé, está loco. O sea, es muy caprichoso. Ella no es caprichosa. Y cuando no eres caprichoso, te mueve la racionalidad. Y yo creo que si esta, que es la quinta mayor economía a nivel nacional, Guanajuato, y ella no va a ser caprichosa y va a pensar un poco más estratégicamente con su sesgo ideológico, pues no va a ser lo mismo de dañar a uno de los motores de crecimiento que tiene este país. Entonces me da la impresión, con todos sus asegúnes, va a tener que romper o no, ya veremos eso. Ya no puse más like porque si no nos quedamos aquí 3 horas. Yo creo que inevitablemente va a tener que romper con el presidente, depende de la configuración del Congreso, ¿no? Si no le sale mayoría, que yo creo que no le va a salir, entonces va a tener que romper porque tiene que gobernar. Y si tienes que gobernar, tienes que contar con la quinta mayor economía del país. Sería muy tonto y caprichoso seguir pegándole al Estado. Eso me hace pensar, soy relativamente optimismo con respecto a Guanajuato, porque tienen todo, siguen creciendo como un avión y van a crecer todavía más. Si este país va a crecer, sobre todo cuando tienes una posición fiscal comprometida, pues tienes que buscar dónde generar más ingresos. ¿De dónde? Grandes contribuyentes y lo que crezca. ¿Y dónde va a crecer? Pues esta es la quinta mayor economía. En 2021 pasó de ser la sexta a la quinta. Eso sería mi... Perfecto, muchas gracias. Digo, y implica también el bono demográfico, ¿no? Que también tenemos como Estado y la capacidad de gasto que también pudiera representar. Pero tocaste un punto bien importante que a mí me gustaría ahorita que pudiéramos retomarlo. Y pues realmente en esta ocasión me están pidiendo preguntas, pero al final, si gustan, ahorita hacemos preguntas para que puedan participar en ese sentido. Si bien sabemos el 0.02, voy de vuelta, el 0.02% de las empresas en México generan el 53% de las tributaciones que tenemos. Y lo comentó Rodrigo hace rato, fueron a las que les pegaron. Era más sencillo, como decías tú, pues pegarle a la que tiene 100 a que irme con 1000 de que me generan los mismos 100, ¿no? Entonces, yo sí quisiera preguntarte, porque también es una pregunta, y a ustedes dos decirles, ¿qué sigue? O sea, ya dijimos, ya mencionaron que no va a haber una reforma tributaria en el sentido del 2025 por la inmediatez de lo que vamos a generar, pero ¿qué sigue? Pegarle a empresas como nosotros, crecer el sistema de auditorías fiscales, porque fue una reducción, un corredero de gente que hicieron en el sistema del SAT. Por ese sentido, ¿ustedes consideran que eso es lo que sigue? Como lo veo, y ahí Osvaldo va a saber más, pero yo creo que las naranjas de los grandes contribuyentes, o sea, las 12,000 empresas, todavía te quedan un par de naranjitas que exprimir. ¿Por qué han ido a las cuantas? Rodrigo. Ya me hubieran dicho y grito desde hace rato. Todo lo que dije, todo va bien. No es cierto. No, yo creo que todavía le queda al gobierno en el 2025 y pensaría que en el 2026 naranjas que exprimir de los grandes contribuyentes, porque si fueron sector farmacéutico y corran, ¿no? Y los exprimían, luego fueron con el automotriz, según yo fue el año pasado. No tengo tan claro sobre cuáles han ido, pero han ido y van viendo segmentos, ¿no? Dicen supermercados, el IVA, ¡boom! Y van y los aprietan. Todavía les quedan unas naranjas de esa parte que exprimir. Por eso creo que el margen de maniobra que puede tener ella es muy limitado, porque te pueden generar ingresos adicionales. La inversión en el sector eléctrico, decía la Coparmex ayer, yo creo que exageró un poco, pero bueno, está bien poner el estándar. Decía, estamos 130,000 millones de dólares. El secretario Jorge Nuño, de Comunicaciones e Infraestructura, de manera un tanto rebelde, aunque absurda, porque ya ves que vino y le dijeron, ¿te acuerdas del mantenimiento de las carreteras? Lo va a hacer el ejército. Y él dice, acaba de decir, necesitamos 400,000 millones de dólares de inversión en logística para estar a la altura del TEMEC. Toda esa inversión eventualmente puede generar crecimiento y le vas a cobrar impuestos. Y la inversión que vaya llegando en términos del nearshoring, le vas a cobrar impuestos. Entonces, entre las naranjas que te faltan exprimir, que mantenga cierto grado de austeridad, vas a tener tus problemas políticos. Y lo que puedas sacar del crecimiento en una de esas, yo creo que esa es la óptica que tienen, medio puedes patear la lata para hacer la reforma fiscal. Si crece el capital político eventualmente 2027-28, tiene que ser después de la intermedia de 2027, porque antes no tienes el capital político y sería un tiro en el pie.
Entonces tendríamos que pensar en una reforma 2027. Terror del SAT siempre va a haber, siempre lo digo, yo por eso soy lo más kosher de lo kosher que pueda haber. ¿Por qué? Porque si bien el jefe del SAT le digo, hola, ¿qué tal? ¿No? Ya que me averigua, si te quieren inventar, te van a inventar, pero estoy relativamente tranquilo, no soy ultramillonario, entonces no tengo paraíso fiscal, nada, ¿no? Que es ahora voy a ir a preguntarle a Osvaldo cómo es que México es un paraíso, el Delaware mexicano le puedo decir. Pero bueno, no, lo que te quiero decir con eso es que si piensan en el SAT, ayer estaba en León y me decían, no, es que el SAT nos manda unos correos terribles y me quita el sueño. La forma de entenderlo es matricial. Tú tienes clientes que te deben 100,000 pesos y tienes 100 que te deben 1,000 pesos. Con la tecnología es barato hacerle clic, send. Lo spameas de solicitudes fiscales, le das miedo, claro que dices, no hombre, qué miedo. Pero en realidad, el proceso de auditoría es mucho más caro que ir a cobrarle y exprimir las naranjotas de 100,000. Y entonces yo creo que hay que tener menos miedo, porque el nombre del juego para el SAT es miedo, básicamente. Y está bien, yo creo que al final este país tiene que pagar más impuestos. Creo que por principio de orden una empresa prospera. No sé cuál sea tu opinión, Osvaldo, pero tú tienes una empresa informal, una empresa que está siempre al salto de mata con el SAT, ¿no? Ay, a ver si lo esquivo. Por principio de orden administrativo va a prosperar menos que una empresa que paga sus impuestos. ¿Por qué? Porque te da orden administrativo. Y cuando uno va a muchas empresas, y por eso, como decían, no los he felicitado, pero de verdad no es cosa menor, me parece que esta es una de las historias de éxito, 50 años, de un hombre arrojado, que es de estos mexicanos que se fueron afuera, regresaron, prosperaron, se formalizó, que no es cosa menor, porque Villas no existiría si no se hubieran formalizado, si no hubieran pagado impuestos. Y les dio un principio de orden administrativo. Donde más se mueven las empresas mexicanas ya formalizadas es en el desorden administrativo. Pagar impuestos te empieza a dar ese principio de orden. Luego ya vas con Osvaldo y le dices, me caso, no sé qué, me vuelvo deportista, no estoy pensando, voy a hacer unas barras ahorita para, ¿no? Entonces creo que eso es, digamos, el margen de maniobra que tiene no es mucho, por lo tanto, sí va a haber terror fiscal, pero hay que entender el terror fiscal de manera matricial, porque mandar correos electrónicos es barato, hacer auditorías no tanto, y eso hay que tenerlo en mente. Osvaldo. Definitivamente, como dice Rodrigo, aquí hay un tema de cultura. Sí necesitamos la plataforma, o se va a necesitar la plataforma 2027 para que pueda venir una reforma fiscal integral, si es que se puede lograr después de tantos años, porque también habría que ver en ese momento la situación de avance que pueda tener por ejemplo, esta quinta región económicamente en este momento, el famoso nearshoring, pero hay algo que a mí me preocupa aún más, que es el tema de los extranjeros, porque aquí estamos, la mayoría es empresario regional. Pero ¿qué pasa con que tuviéramos aquí a los de, no sé, Mitsubishi, General Motors, etcétera? También tienen otra visión y están en otra perspectiva. Entonces aquí hay que hacer una reforma. Coincido con lo que dice Rodrigo del tema matricial en las invitaciones que está haciendo el SAT y llegándonos y asustándonos y demás, porque tiene que ser integral en que todos puedan caminar e ir avanzando. Porque si se da un beneficio a un solo sector, que son las famosas cartas de Santa Claus que avienta Canacintra, Coparmex, Canaco, etcétera, no va a poderse. Aquí tiene que ser una integral para que entre todos y los sectores se vayan integrando. Les habló perfectamente inteligencia artificial, Rodrigo, aquí lo que está pasando es el futuro, las ventas, los negocios. Incluso hoy le puedo consultar a la inteligencia artificial si un negocio no va a tener futuro, me puede dar proyecciones en qué mercado puede entrar, me puede dar toda la política de marketing, etcétera. Entonces, el SAT también lo tiene, el gobierno también lo tiene, pero aquí vendrá algo bien importante. La inteligencia artificial, estas herramientas tecnológicas que se van a usar para los próximos 3 años en recaudación, también depende de quién las alimente. ¿Cómo te contesta la inteligencia artificial? Pues con el nivel de conocimiento que tú tengas. Entonces, coincido, el darle clic y que lleguen a 100,000 contribuyentes cartitas de invitación, pues a lo mejor funciona como el llamado a misa en 3 y que se asustan y van y le pagan porque dicen, no, es que yo sí está cañón, compré facturas, evadí impuestos, todo lo que me caía en cash de ventas no registradas me lo chuté, me fui y compré un carro, etcétera. Y por el otro lado están los que sí tienen que cumplir a cabalidad por los sistemas de negocio que tienen, maquiladoras, compromisos internacionales y demás. Reitero, la única forma, mi estimado Sergio, que esto funcione es que se ponga muy bien las pilas en estos 3 años del Congreso para alinear una reforma integral verdadera. Pongo un ejemplo. Hay los famosos tianguis de automóviles, que es una reforma que a nosotros nos pidieron elaborar en Jalisco hace como 15 años, que cómo recaudaban, y se les hizo toda la anotación al gobierno estatal en ese momento, y dijeron, no, pero es que luego se me van a revelar los coyotes.
Oye, a ver, entonces, ¿quieres recaudar o no quieres recaudar? Entonces tampoco hagas perder tiempo para hacer una reforma en ese sentido. Y así cada sector va teniendo sus bemoles. Entonces, aquí lo importante es que se adhieran nuevos contribuyentes, efectivamente, actividades que no están pagando impuestos en este momento. Y dos, también tiene que haber una flexibilidad, desde mi muy particular punto de vista. Está demasiado acotado muchas deducciones en la ley del impuesto sobre la renta, y la cuestión es que el empresario también se la piensa luego en invertir, porque pues esto no lo puede deducir, esto está topado, esto me lleva tanto tiempo, esto va a depreciación. Entonces, oye, a ver, ¿por qué no haces una modificación integral ahí donde sumes mucho más deducciones inmediatas, que le llaman, pero bueno, son deducciones que permite la ley, y al final ver cuál es la actividad que puede llegar a tener los mayores beneficios y apostarle, porque siempre hay una actividad de moda en el sexenio, todos lo sabemos. Entonces, ahorita se hace el nearshoring, lo aventaron, pero vamos a ver qué resultados tiene, pero cuál va a venir en esos 3 años. Así que reitero, un reto, hay que tener plan B, plan C, lo que se necesite, porque nadie sabe qué va a pasar. Yo creo que ni Claudia sabe cómo le va a caer el tostón enfrente cuando realmente para el día 3 o a la madrugada del 2 al 3 digan si fue o no fue, o si queda Xochitl. Vaya, es una semana de que vamos a tener esta incertidumbre, o va a dejar de ser incertidumbre, pero al final hay que ponerse a chambear y tendrá unos meses pesadísimos porque tiene que organizar al equipo. Yo no veo muchas cabezas sanas por ahí, pero pues tendrá que hacer su contraparte el Congreso, y esperemos que haya un equilibrio al final. Si ese equilibrio, reitero, no se da, pues nosotros nos tenemos que preparar, porque ya no somos El Salvador con 8 millones de habitantes, o sea, somos una gran economía entre las 15 más importantes del mundo y con más de 100 millones de gentes, 78 o 80 millones de contribuyentes. Así que también va a ser mucho de nosotros. Si queremos dejar al gobierno, no va a pasar mucho que digamos. También nosotros hay que echar las barbas a remojar. Buenísimo, Osvaldo. Mira, también o sea, un punto importante es que no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, México recauda el 13% del Producto Interno Bruto, mientras Latinoamérica lo hace al 21% y los países de la OCDE al 35%. Estamos muy por debajo. Entonces, digo, es un reto que también lo tenemos que hacer, pero bueno, sin embargo, los temas políticos son los que nos afectan. Un punto importantísimo que le quiero hacer una pregunta a ustedes dos, si me lo permiten. Ahorita, como ustedes bien saben, lo platicábamos ayer durante la cena, es que pues, el Producto Interno Bruto de Guanajuato, el 17% se mueve por la industria automotriz. Y luego viene el 15% la industria agroalimentaria, ¿no? Sí. Tú platica con alguien que se dedica a esta industria, y hay muchos que están aquí presentes y probablemente les va a hacer una pregunta, y los está matando el tipo de cambio. O sea, si el tipo de cambio llega a 16, es pérdida total, o sea, ya no pueden. Quisiera preguntarles a ustedes el escenario que ustedes ven a un corto plazo, pasando las elecciones, y por supuesto un mediano plazo en el tema del tipo de cambio, si me lo permiten. Bueno, lo que es interesante, entiendo, estoy muy, digamos, sensible a esta parte en donde se te mueve el tipo de cambio y te saca la jugada. Alguna vez yo decía, cuando yo veo, si lo veo matricial y grandote, lo decía hace un rato, lo decía hoy temprano en el programa, porque hoy salieron los datos de la balanza comercial, somos deficitarios. Entonces importamos más de lo que exportamos. Esa es una realidad. En el macro y por servicio de deuda te conviene más tener un peso fuerte. Sobre todo porque pues, los mexicanos no es que consumamos iPhones, ¿no? Es que todo lo que consumimos está dolarizado, una buena parte. Entonces, tener un peso fuerte te ayuda bastante en un escenario de inflación. Obviamente hay una sensibilidad, sobre todo en el sector de los agronegocios. Estoy sorprendido la cifra que les decía. El peso se apreció entre abril del año pasado y este año, en abril de este año, 7%. O sea, se hizo 7% más caro. Sin embargo, las exportaciones agropecuarias son más que las petroleras. De petroleras fueron 2,000, nada más en abril. Del sector agropecuario fueron 2,400. Depende en qué sector. Veía que la fresa, lo trae ahí el dato del INEGI, cayó 5% la exportación, entonces entiendo el dolor. Pero el aguacate subió 34%, estamos hablando de 3,000 millones de dólares, ¿no? Los berries son 1,000 millones de dólares, más o menos en lo individual. Entonces, sí creo que afecta, pero no puedes, digamos, centrar toda tu... Entiendo el día a día de negocios, pero bueno, hay que entender, por ejemplo, la sofisticación con la que estás generando coberturas, no coberturas, etcétera. Porque muchas veces, se han ido gestionando los negocios como si no existieran ciertos instrumentos con cierto grado de sofisticación. Si abusas, como le pasó a Comerci en su momento, pues su negocio dejó de ser supermercados y se convirtió en coberturas. 2008 cambió, casi truena. Pero si las usas de manera responsable, pueden resultar una diferenciador. ¿Por qué?
porque el tipo de cambio es muy nervioso, es como los brasileños. Tú estás el jueves, ya no me acuerdo el día exacto de marzo, te juro que estaba ahí y de repente dicen, ya vieron el tipo de cambio de 18, ¿qué pasó? No, pues es que Israel ya le contestó a Irán. ¿Qué puedes controlar tú que Israel le contestó? Nada, absolutamente nada. ¿Cómo puede ser una estrategia competitiva con respecto a que si Israel respondió a Irán o Irán mañana le pone una bomba al consulado de Israel en Turquía? No puedes controlar, no puedes hacer estrategia de negocios con base en cosas que no puedes controlar. Por lo tanto, yo creo que hay que dejar poner atención. Hay que ver cómo atajas tu riesgo, cómo compras seguros, es decir, coberturas, cómo logras hacer una buena planeación para que no dependas tanto. A lo mejor vas a sufrir hoy, pero no puedes tener una estructura tan frágil vinculada a escenarios internacionales. Sé que suena fácil decirlo, pero sí es irse a reflexionar y formular el negocio desde otro lugar. Porque si no pasó mañana, gana Trump, como nos pasó en el 2016. 5 de noviembre de 2016. Todo el mundo sorprendido que ganó Trump. Ayer lo platicábamos. Tipo de cambio, estamos de 20. De 20. Exacto, estamos en 14 y se fue en una noche. No, ¿cómo hacen negocios en esos escenarios? Y lo que nos viene es mucha volatilidad y mucho nerviosismo. Yo no creo que tanto en México, porque estamos en una semana de las elecciones de 16-80, más bien de lo que viene en Estados Unidos. Sí, totalmente. Además hay que considerar el tema del costo financiero. Lo que pasa es que lo que tú comentas pues, exactamente del peso, nosotros nunca costeamos el costo financiero. Entonces, tenemos una operación que hay un porcentaje mínimo que termina impactando, y por eso decía hace rato el tema inflacionario, lo pueden ver como un costo inflacionario, pero el costo financiero necesitamos tenerlo muy claro en nuestras actividades y costos. Creo que costos, hay que estar muy atentos, endurecernos en esas políticas y además robustecernos en ese análisis, porque es donde creo que puede estar el tema con el tipo de cambio más llevadero. Es efectivamente, y nosotros tenemos clientes, Sergio, que lloran sangre porque dicen, no, es que pues todo estaba planeado en 20, todavía en 18 como que sí, pero a 16 mejor cierro la cortina. Sí, pero no puedes porque te cuesta un multonón por proveedurías que traes, contratos, etc. Entonces, al final del día no es viable, no es opción, así que vámonos a costo financiero, y si vamos a tener que navegar de muertito 6 meses, 9 meses, un año, porque eso era el año pasado todavía cuando empezó toda esta situación, con ese superpeso, hay que hacerlo. Entonces, no podemos creer. A nosotros nos pasó, Rodrigo, con una empresa que tenía que hacer un pago importante en dólares, precisamente un día antes de lo del tema de Irán y Israel. Entonces, nos dicen del banco, aguantemos porque va a haber aparentemente, no es cierto, fue cuando estaba lo de paz, que había pedido Irán entrar a paz hace unas semanas. Dice, y eso va a beneficiar al dólar. Y luego porque dije, oye, no puedo tener detenido tanto dinero en el banco nomás porque te dijo el del banco que para ver si se arreglan estos cuates. Espérame, es como si, absurdo, es como si se fueran a dar un tiro Blue Demon y el Santo, a ver qué pasa. No es lo mismo, o sea, no, estamos a 12,000, 13,000 kilómetros de distancia y no deberías afectar. La realidad es que creo más yo en mi muy particular punto de vista que a veces hay pretextos absurdos que no debiéramos tomarlos para lo que está sucediendo internamente aquí. Así que creo que hay que empoderar esas partes, el costo financiero muy claro, y irnos a costos en general, porque el dólar no va a cambiar, eso como va ahorita, no sé incluso si pueda bajar más, o puede ir a 15, imaginémoslo a 15, un escenario grotesco a 14, estas empresas que cierran mañana, o sea, no puedes, tienes compromisos, tienes créditos, tienes débitos laborales, tienes pagos de impuestos, no está fácil, definitivamente no está fácil. Me decía en una reunión que tuve con Alejandro Díaz de León cuando me tocó ser coordinador de la bancada de Acción Nacional, y estábamos en el Banco de México, que él venía de estar en una reunión con el presidente López Obrador, y que el presidente López Obrador nada más decía que un peso devaluado era un presidente devaluado. O sea, me dice Alejandro Díaz de León, yo desde el primer momento vi que la principal preferencia que va a tener el presidente es cuidar el tipo de cambio, y bueno, pues parece que lo va a lograr, ¿no? Hoy, última, por favor, Carlos. Digo, quiero devorar aquí la mente de estos cracks, y algo importante que me quiero bajar nuevamente a lo micro, como lo estábamos viendo. Las grandes calificadoras hablan que para el 2025 la mitad de la mano de obra va a ser robotizada. Guanajuato no va a ser la excepción. O sea, al final de cuentas, ¿quiénes van a ganar? Pues van a ganar los que se dediquen a hacer robots. ¿Quiénes van a perder? Pues países tan dependientes o estados tan dependientes como el nuestro, ¿no? En términos de la mano de obra. Hace algunos años, en una plática que tuve con Leo Zuckerman,
me decía Leo, coincido plenamente con eso, el fenómeno de la parte central de cómo hizo ganar al presidente Trump en aquella ocasión, esta raza blanca poco educada, pero al final de cuentas se quedó sin empleo por el tema de la robotización y es algo que es inevitable que lo vamos a hacer. Decía, una de dos, o se le meten los impuestos a los robots, o número dos, se le reduce a la mitad las jornadas laborales. En ese supuesto, vamos a tener más gente más libre y por consecuencia se vuelve algo interesante el turismo, ¿no? Que aquí en Guanajuato pudiéramos catapultar y generar más ingresos, ¿no? Pues digo, al final de cuentas es el 10% de nuestro Producto Interno Bruto, pero podemos diversificar y podemos generar más. ¿Qué opinan ustedes de este tema? Se ve remoto ese escenario en 2017, así de remoto es hoy lo que va a pasar en los siguientes 10 años en términos de automatización. Tenemos que estar muy ágiles, por eso el énfasis que pongo en términos de adaptarnos, abrazar la tecnología y ver cómo nos adaptamos. No se puede ver mucho a 10 años, pero sí creo que tenemos que empezar a cambiar de habilidades y entender cómo nos ponemos en modo aprendizaje, como país y como industria, y a ver si lo logramos. Esa es una parte. La segunda, lo que me parece extraordinario en términos de que si uno ve España, España es una potencia turística. Tú ves el territorio de España, más o menos es poco menos de la mitad que México. Riqueza cultural, pues venimos de ahí, ¿no? Una parte, o sea, venimos de dos grandes ramas. Pues potente. ¿Qué es España? Pues el México de Europa, ¿no? Viene el invierno, entonces van entre Turquía y España, ahí se reparten. Y tú ves los ingresos que genera. México andamos en 20,000 millones de dólares anuales por sector externo en el sector turístico. España anda por ahí de los 80,000 millones de dólares. Con el cuádruple de territorio, estamos en una de las entidades, Guanajuato, que tiene una riqueza cultural, gastronómica profunda. Lo que pasa es que no la hemos sabido utilizar. A mí por eso siempre pongo como ejemplo el sector del tequila, tú estás metido en ello. Ayer lo decía de broma, oye, Don Julio se vendió en 400 millones de dólares más, dólares menos. Una historia de 40, 50 años. Llegó George Clooney en 4 años y le vendió a Diageo 1,000 millones de dólares una tequilera. Y si vas a platicar con los tequileros de Jalisco, te dicen, se la hacía fulano de tal, no sé qué le puso valor agregado y marca. ¿En qué somos bastante malos los mexicanos? En eso. Luego, ya con esto termino, pero alguna vez fui a Alba, ahí está Ferrero Rocher, por eso fui, y estaba el tema de la trufa blanca. Tú vas y consumes trufa blanca en cualquier restaurante, te ponen así 3 gajitos de ni lo ves, polvito, ni lo ves. 3,000 pesos. Cuando estaba ya de visita, buenos días, te echaban trufa blanca, ¿no? Oiga, trufa blanca por todos lados. Y me decían los italianos, no, después de la Segunda Guerra, es un desastre. O sea, y los italianos como los argentinos son buenísimos para decirte por qué son los mejores del mundo. Por eso los vinos italianos, que sí son buenos, se venden en clase mundial, y la trufa, que a quién le importa la maldita trufa, se vende en el mundo carísimo. ¿Por qué? Por la mercadotecnia italiana y su gastronomía. México está lejos de... O sea, si me dijeras, ahora que estuve en Argentina, oigan, vendan la potencia gastronómica argentina, complicado. La mexicana nada más Guanajuato, Puebla, Jalisco, en fin, ¿a dónde? Oaxaca, Yucatán. Es más, uno va viajando y va consumiendo. Ahora que fue a Tampico, no, hombre, tienen unas cosas extraordinarias que uno... Bueno, no lo hacemos, el mundo no lo sabe. Así como el tequila lo logró, con calidad, con protocolos, el Consejo Regular del Tequila que lo hace extraordinario, la marca, los George Clooney, te decía broma, ¿no? Pues contrata a Brad Pitt y le dices, oye, tú eres el dueño de mi tequila, no te preocupes. Cuando se lo vendamos a Diageo en 2,000 millones de dólares, tú tienes 1,000, yo 1,000, ¿no? Ya está, nos cuesta mucho trabajo y creo que ahí va a los servicios, la otra transformación que podemos tener como país en los siguientes 5, 10 años, hay que construirlo, pero me parece que estás en la intuición correcta en términos de la velocidad que lleva la automatización y cuáles son las ventajas comparativas de... Buenísimo. Totalmente. Vaya lo que yo diría con mis palabras y experiencia, lo que está diciendo Rodrigo, tenemos que superarnos a nosotros mismos. Yo veo en cada uno de ustedes un nuevo negocio, una nueva área de oportunidad. Es padrísimo lo que han hecho, es padrísimo lo que hemos hecho, por ejemplo, nosotros en la firma durante 86 años de existencia que tenemos, somos tercera generación, todo el equipo que anda por aquí también. Pero, ¿qué creen? Contadores y abogados, ya estamos extintos.
acá nuestro amigo ya está extinto, yo como abogado ya estoy extinto, estoy viendo mis últimos momentos, mi estimado Rodrigo, porque hoy la inteligencia artificial ya me come. Tenemos una inteligencia artificial en la firma, si quieren entrar, se llama reyesmora.guru, reyesmora.guru, entren, regístrense y la pueden operar. ¿Qué pasó, Rodrigo? Que a partir del lunes vamos a operar ya la inteligencia artificial, no solo con el tema legal, contable, sino también de coacheo de negocios, porque precisamente es lo que comentas de la robotización y de los autómatas, humanoides y demás. Un cliente que tiene negocios con China nos dijo, oye, voy a empezar a hacer robots porque los voy a meter de consejeros, y les platico rápido qué pasa. ¿Hay aquí alguien que esté egresado del IPADE? Ninguno. Hay que ir al IPADE más, no tú, todos ustedes, porque es la única escuela de negocios en México que más o menos, y está mi buen amigo Rodrigo, el consejero y demás, que pues está abriéndonos a punta de cincelazos en la cabeza. Cambien, cabrones, porque nos está tragando el mundo y no nos damos cuenta. Yo durante 4 años lidié con el IPADE por el tema de criptos, blockchain, inteligencia artificial, robotización, el e-gamer, que es un mercado grandísimo, que amerita otra conferencia de 1 hora o 3 horas, tal vez aquí el mercado e-gamer. Y hay un caso que es el caso Walker, no sé si te tocó ahorita en continuidad, si estés o no, pero todo lo que yo les dije durante 4 años al IPADE se resumió en un asuntito de un caso, del caso Walker, que es una financiera de Monterrey, en donde una chava queda huérfana, tiene un séquito de asesores que le deja el papá. Estos pues les encanta cobrar bien, dicen, ya me harté, no me solucionaban ni madres, empiezo a trabajar con ChatGPT, y ChatGPT en 24 horas me soluciona lo que no habían solucionado en meses, gente que me cobraba tanto y en dólares, ¿no? Todo mundo en IPADE así como, ¿cómo? Entonces sí es cierto lo que dice Osvaldo. Pues sí, cabrón, si no estaba bromeando, o sea, no me estaba a ver qué me decías. Entonces ya están empezándolo a entender, y este sería mi mensaje para ustedes, entiéndanlo, porque ahorita nos va a comer la robotización, nos van a comer todas las inteligencias artificiales que hay, porque no solo ChatGPT, hay un montonal. Fíjense, hace un mes hubo el primer concurso mundial de inteligencia artificial en Las Vegas. Y entonces andaba Carlos Gutiérrez, que Carlos Gutiérrez es mano derecha toda ahorita de Alfaro en Guadalajara, el gobernador Jalisco, y seguramente seguirá con Pablo Lemos y gana. Y entonces Carlos se fue con su equipo, es el NAP, que es el de Broadcaster Mundial, donde te presentan desde cámaras y todo. Bueno, entonces andan por allá también, Rodrigo. Llega Carlos, ve que está el concurso mundial de inteligencia artificial, es quien es, toca la puerta y dice, Carlos, pásale, pues tú eres don Carlos Gutiérrez, y había 2 mexicanos más inscritos. Entonces se sienta Carlos, da la indicación ahí, incluso me mandó los videos, porque esto no se publicitó mucho, por sus caras veo que no lo sabían, y entonces Carlos le da una indicación ahí, el dirigente, el que estaba haciendo el concurso, el que dirigía, y entonces Carlos empieza a trabajar en friguiza en la IA, pues experto, en 5 segundos generó la imagen que le pidieron, en 5 segundos, señores. ¿Cuánto les tarda a ustedes en generar una empresa de marketing o una respuesta a su asesor de negocios? La IA te la puede dar en 5 segundos hoy. Fíjense lo increíble. Entonces, Osvaldo está dentro del mercado. No, ya estoy fuera, me come la IA. ¿A poco me voy a poner a competir contra 1000 personas que trabajan con Sam Altman y con cientos de millones de dólares? No puedo. Y atrás, Bill Gates, pues no le voy a llegar. Entonces, todos los que somos contadores, abogados, financieros, demás, fíjense, en el TEC de Monterrey, hace 2 años hubo un doctorado que incluyó inteligencia artificial. Había 24 personas tomándolo, creo. Uno de ellos era Carlos Gutiérrez. Los otros 23, ¿saben de qué mercado eran? Financiero. No había ni un constructor, no había ni un diputado, financieros. ¿Por qué? Porque la banca es la que más requiere estarnos sacando comisiones. Entonces, estoy especializando en IA. Ahorita vimos Banorte, que sacó una aplicación que ya puedes hablar si eres invidente, entonces ya le puedes dar indicaciones vía IA, con voz y más. Entonces, hacia allá va el mercado. ¿Qué hay que hacer con esos plan B y plan C que yo les trato de transmitir? Que tenemos que evolucionar. A lo mejor ya no es un negocio. Qué triste lo que les estoy diciendo, porque sé que van a salir de como madres. Neta, eso es lo que viene. Es que eso es lo que viene. Simplemente el LinkedIn es una herramienta poderosísima para trabajar y no lo utilizan. Eso, nada que el TikTok, nada que el Instagram, nada que ir a comprar leads para vender más terrenos aquí en el desarrollo. No, es LinkedIn. Porque LinkedIn, una sola persona puede tener 100,000 contactos efectivos. Por eso es que nosotros en septiembre, estás invitado, los dos, Rodrigo, Sergio, y ustedes también, vamos a dar una certificación en LinkedIn, la primera vez en la historia de México con un expositor español, porque ya se dieron cuenta que ahí está lo que viene. Pero ¿qué pasa? Que todo el mundo piensa que LinkedIn es como hacer contactitos de Instagram. No, es una gran herramienta de negocios, pero hay que trabajar, Sergio, hay que operarle, hay que meterle horas de trabajo. No es como las demás que le metes billetito y pues funciona. Entonces,
cambió todo. Hoy la pirámide se invirtió y la gente creativa es la que nos va a romper la madre, no el que más sepa. Hoy un ingeniero egresado aquí de la entrada del TEC de Monterrey, yo les apuesto, es más, si quieren, vamos a ver cuántos ingenieros se graduaron hoy o se van a graduar, a ver quién sabe aplicar IA en su trabajo diario. Y se van a quedar, les aseguro, que no es ni un 5 ni un 10%. Pero si eso voy yo me gradué en la Florida International University el año pasado en inteligencia artificial, y todos los chavitos de 20, 21, 22 años, no es que sepan, es que si no aplican IA, no pasan la materia. Fíjense nomás, pregúntenle a sus hijos de 18, 19, 20, 21 años si ya saben aplicar bien la IA y si su maestro es capaz de enseñarles IA en la escuela. Le van a decir no. Entonces, estamos ya en una desventaja tremenda, Sergio. Entonces, la tecnología viene durísimo, el tema de los robots, y finalmente nada más en cuanto al tema que tú decías de las jornadas de trabajo y demás, Sergio, lo que pasa es que vamos a tener que generar un ingreso al mínimo vital con muchos países, y se va a ir mucha gente desgraciadamente a su casa, pero ¿qué van a hacer y de qué van a vivir? Entonces hay que mantenerlos. Entonces no es que el robot vaya a pagar impuestos, es que el robot le va a ahorrar tanto trabajo y le va a generar tantas utilidades a la empresa que tendrán que pagar un fee, por decirlo así, por tener de mano de obra un robot. Y como bien dice Rodrigo, el país que más tiene es China, y son cientos de miles, pero ahorita ya están estudiando cómo hacer también, por ejemplo, gente de compañía para los de la tercera edad, en materia médica. Simplemente ya vimos que con los Googles View con los Apple View ya están operando, y eso yo les decía hace tiempo a varios clientes míos doctores, y me decían, no hombre, ¿cómo crees? Un doctor jamás va a ser suplantado por la inteligencia artificial. Madres, cabrón, ya están operando con ello. Entonces, ¿qué viene? No lo sé. Último punto, ya para que cierre Sergio. La Fórmula 1, lo que ya comentamos, los socios y nosotros con una persona ahí, que ya en Abu Dhabi ya se dieron unas pruebas con una IA para correr los carros. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que desaparece la Fórmula 1? No, todos queremos sentir el rigor y ver a Checo rebasando y a Verstappen, y claro, es una adrenalina muy bonita, pero vienen nuevos negocios para esa gente donde ya no necesitas un piloto para correr a 280, 300 kilómetros y que sea espectáculo también. ¿Y cuánto se ahorran? Pues nada más $50 millones de salario de un piloto de Fórmula 1. ¿Será rentable? Claro. Mejor le invierto a la IA, me lo hace ChatGPT, y la IA está aprendiendo segundo a segundo. Ustedes no tienen idea los millones de bytes de información que entran momento a momento a la IA, que es lo que nos va a comer ya. Ya para terminar, si lo prometo, Alemania, mi estimado Rodrigo, ya las municipalidades utilizan ya y decisiones de gobierno. Entonces, esto está a 5 minutos, Rodrigo sube de 3 a 5 años, pero yo hablo de superhombres 2033, de que esto es lo que vamos a vivir, y al rato ya no le van a hablar a Osvaldo, le van a preguntar a la IA, oye, ¿cómo hago esta planeación? ¿Qué dice el Código Civil? ¿Qué pasa si litigo esto? Esta persona me dice que es fulano, ¿será confiable? Y la IA lo va a poder grabar, y si su autorización vía biométricos me puede decir, estas son sus redes sociales, es Sergio, legislador, etc. con el PAN y PUN, y nada más porque la IA te está viendo. Entonces, ahora viene también una serie de situaciones complejas, porque la invasión a la intimidad de todos nosotros viene en futuro, como tú dices, son 10 años de aguas, pero lo que sí es cierto es que o evolucionamos o nos va a cargar el payaso. Sí, nada más ahorita para terminar ese punto, hace unas semanas estuve platicando con un amigo de aquí de Irapuato que se dedica a la industria metalmecánica y un liderazgo fuertísimo dentro del estado. Y venía de un viaje de 2 meses en China y en Europa, porque dijo, no más, no quiero un empleado más, no quiero una demanda más, no quiero una sorpresa más que me suban el salario mínimo. Dice, lo que voy a hacer es que voy a tecnificar toda mi empresa, y ese reto lo quiero en corto plazo. ¿Te parece bien, Carlos? Perdón que nos profundizamos aquí, pero hay varias gentes que quisieran alguna pregunta. ¿Qué te parece? Yo creo que termina el comentario, Sergio, y luego pregunta. La realidad es que hay vuelos por tomar, Rodrigo tiene que retirarse. Es un mundo de información, son un mundo de temas. Es la intención de acercar este tipo de información a todos ustedes, porque la realidad es que pues tenemos que superarnos. Ahorita estamos atorados por un tema de elecciones, cuando realmente no estamos haciendo las tareas de fondo importantes que nos compete a todas las entidades federativas, ¿no? Y a todas las empresas. Entonces, más bien nos gustaría repetir en el futuro que Irapuato se volviera también, ¿no? Un polo de información de este tipo, que no quede solo en León, que no quede solo en Ciudad de México, en Guadalajara, porque la realidad es que ante la falta de información, equivocación.
Y yo les quiero agradecer muchísimo a los tres